tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué Cristo entró al lugar santísimo del santuario en el año 1844 y no cuando ascendió a los cielos, como la gran mayoría de las religiones cristianas enseñan o entienden. ¿Por qué hago este video? Bueno, ustedes saben, los que siguen el canal, que estoy subiendo cada semana un programa de radio de 45 minutos. El preparar estos programas hace que me sea un poco más difícil seguir subiendo videos cortos como lo venía haciendo en este canal. Pero no quiero dejar de hacerlo, así que cuando pueda yo voy a ir subiendo, no prometo que sea una vez por semana, pero cuando pueda voy a ir subiendo videos cortos con temas muy variados, temas que vayan surgiendo. En este caso vamos a ver por qué nosotros como cristianos, y en particular como cristianos adventistas del séptimo día, entendemos que Jesús, cuando ascendió a los cielos, no fue directamente al lugar santísimo, sino que fue al lugar santo o al santuario en general de el cielo, ¿sí? Y por qué nosotros, como cristianos, en estos últimos días, o la Iglesia de Dios en el tiempo final, tenemos una verdad particular que ninguna otra iglesia comparte. Y vamos a ver que esta verdad particular que nosotros tenemos y nuestra postura es 100% bíblica y concuerda perfectamente con todas las escrituras, cuando en realidad la otra postura, la postura generalizada de que Jesús fue al lugar santísimo del santuario y ni bien ascendió a los cielos, es una postura antibíblica, y lo vamos a ver en esta ocasión. El primer punto que quiero mencionar es que esta postura de que Jesús entró al lugar santísimo directamente cuando ascendió a los cielos está basada en un pasaje del Nuevo Testamento, Hebreos 9:12, que dice que entró Cristo una vez y para siempre al lugar santísimo del santuario celestial. Este pasaje en realidad es una adulteración. Si ustedes comparan la Reina Valera 1960, por ejemplo, que menciona que entró al lugar santísimo, y lo comparan con la versión 1909, van a ver que en la versión 1909 de la Reina Valera dice que Cristo entró una vez y para siempre al santuario, no dice al santísimo. Eso fue un agregado, un cambio que se hizo. ¿Por qué? Porque las Biblias, después de fines de 1800, ¿sí? Y ya comenzando el siglo XX, las Biblias protestantes empezaron a ser muy influidas por un texto griego del Nuevo Testamento llamado el texto crítico, un texto elaborado por Westcott y Hort, que algún día vamos a hablar sobre esos dos personajes. Algún día vamos a hablar sobre esos dos personajes que son terribles. Esos dos hombres no eran cristianos, o por lo menos no eran cristianos bíblicos, ¿sí? Tenían mucha influencia del espiritismo, de la masonería, del ocultismo, de, bueno, todo lo que son las ciencias ocultas, ¿no? Y esos dos señores son los que prepararon un texto nuevo del Nuevo Testamento, un texto griego, basado en los textos vaticanos, texto sinaítico, textos del Nuevo Testamento que vienen de la Iglesia Católica, que supuestamente fueron preservados, los manuscritos más antiguos y los que son más fieles al original. Mentira, ¿sí? Fueron preservados justamente y no eran utilizados justamente porque eran textos adulterados. Entonces, a partir de ahí, o sea, después de 300 años de la Reforma Protestante, la Biblia siempre decía que Cristo entró al santuario, pero a partir de ahí, a partir de a fines de 1800, comienzo del siglo XIX, perdón, del siglo XX, empezó a aparecer esta variable de que Cristo entró al Santísimo. Esto fue un cambio muy reciente, muy posterior, y se puede corroborar, cualquiera de ustedes lo pueden corroborar. Entonces, todas las Biblias que están influidas por los textos de Westcott y Hort han cambiado esto, ¿sí? Estamos hablando de Biblias como la Nueva Versión Internacional, la Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, la versión israelita nazarena y muchas otras Biblias de contextos muy distintos, incluso Biblias católicas. Entonces tenemos católicos, protestantes, mesiánicos, todos diciendo que Jesús entró al Santísimo cuando ascendió a los cielos, basado en una adulteración que hicieron estos personajes ya entrado el siglo XIX en las Biblias. Y sin embargo, nosotros como cristianos bíblicos seguimos sosteniendo que Cristo entró al santuario, no al Santísimo, ¿sí? Obviamente que el contexto de Hebreos 9 habla de la expiación. ¿Por qué habla de la expiación? Porque ese es el objetivo
de entrar Cristo en el santuario. No porque lo hiciera inmediatamente, sino porque es el objetivo. Es decir, se menciona los machos cabríos y los becerros, que son animales que se sacrificaban el día de la expiación, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero evidentemente no era inmediatamente ascender al cielo que iba a empezar la obra de expiación Cristo en el santuario celestial. Entonces, ese es el primer punto en el cual se equivocan los protestantes al seguir una versión adulterada de la Biblia, como lo es desde la 1960 para acá, la mayoría de las Biblias que fueron influidas por el texto crítico del Nuevo Testamento. Pero el texto original dice que entró una vez y para siempre al santuario. Y usted piénsenlo de esta manera: el santuario tiene dos compartimentos, no se puede saltar el lugar santo, tiene que pasar por el lugar santo y después al lugar santísimo. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta, por lo cual la postura nuestra de que entró en 1844 es más apegado a lo bíblico, es que los sacerdotes, los levitas, oficiaban en el lugar santo durante casi todo el año. Casi todo el año. Siempre su servicio era entrar al lugar santo. La sangre era esparcida en el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo. Y solamente una vez al año, solamente un día en todo el año, entraba en el lugar santísimo. Si Jesús pasó al lugar santísimo directamente, como sostienen las iglesias protestantes, entonces Jesús prácticamente no estuvo en el santo, o sea, pasó por ahí simplemente, y la gran mayoría del tiempo de su ministerio estuvo en el Santísimo desde hace 2000 años. Si la postura que tenemos nosotros es cierta y Jesús entró en el año 1844 al lugar santísimo, entonces estuvo 1800 años, alrededor de 1800 años, en el lugar santo, conforme a lo que hacían los sacerdotes en Israel, que estaban la gran mayoría del tiempo en el santo, y desde 1844 para acá entró al lugar santísimo, conforme a lo que hacían los sacerdotes en el antiguo Israel, solamente una minoría del tiempo en el santísimo y una mayoría de tiempo en el lugar santo. Eso concuerda perfectamente, o sea, nuestra postura concuerda perfectamente. Pero vamos a ir a los puntos álgidos de la cuestión, que son las cuestiones relacionadas con el tiempo y las fiestas. Según lo que sostienen la mayoría de los protestantes, cuando Jesús ascendió a los cielos, fue directamente al lugar santísimo. Si nosotros hacemos una especie de línea de tiempo, para que nos hagamos una idea, Jesús murió en la Pascua y estuvo 40 días con los discípulos, o sea, un poquito antes de la fiesta de Pentecostés. Pascua, Pentecostés. A los 40 días de haber estado con los discípulos, ¿sí?, entre 40 y 50 días después de la Pascua, ascendió a los cielos. Si Jesús hubiera entrado al lugar santísimo cuando ascendió al cielo, hubiera entrado más o menos al final del segundo mes y comenzando el tercer mes del calendario hebreo, porque esto fue el día 14 del primer mes. Y Jesús ascendió a los cielos 40 días después, ¿sí? O sea que estamos hablando de el final del segundo mes del calendario hebreo. Pero este aquí un problema. La palabra de Dios en Levítico 16 nos dice así: no en todo tiempo entrará el sacerdote en el lugar santísimo. No en todo tiempo. Dice, para que no muráis. ¿Por qué? Porque anteriormente los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, habían entrado al lugar santísimo, habían ofrecido fuego extraño y encima habían bebido alcohol, y Dios los fulminó con el fuego que salió de Dios. Ellos murieron. Entonces Dios les dio varias indicaciones: que el sacerdote no tomará licor, no tomará alcohol, para que aprenda a discernir entre lo santo y lo profano, que no iba a ofrecer fuego extraño, sino que iba a ofrecer el fuego que Dios mismo había encendido, ¿sí? Y una de las indicaciones más claras que dio el Señor fue: no en todo tiempo entrará el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Que Cristo nunca podría haber ascendido al lugar santísimo directamente, porque estaría ascendiendo cerca de la fiesta de Pentecostés. O sea que en la fiesta de Pentecostés Él no puede pasar de ninguna manera al lugar santísimo. Los que proponen esto ignoran el tema de las fiestas, el tema de los tiempos. Cristo tendría que haber entrado en el día de la expiación,
porque solamente en el día de la expiación se puede pasar al lugar santísimo, y eso es en el séptimo mes. El día de la expiación es en el séptimo mes, es el día 10 del séptimo mes. A lo sumo, ellos deberían proponer, que sería una especulación, que el día 10 del séptimo mes del mismo año que murió Cristo, él tendría que haber entrado en el lugar santísimo. Pero ninguno de ellos propone eso. ¿Por qué? Porque yo podría argumentar que en realidad fue el segundo año, el tercer año, el cuarto año, o sea, podría haber sido en cualquier momento. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo Cristo pasó al lugar santísimo? Sabemos que no fue cuando ascendió al cielo, porque era la fiesta de Pentecostés. No era el día de la expiación. A lo sumo, él podría haber entrado en el día de la expiación del mismo año que ascendió a los cielos. Pero vamos a ver por qué esto no es así. Permítanme ilustrarlo de esta manera, con otra línea de tiempo. Dios había prometido a su pueblo, en realidad desde el principio, desde la creación, a Adán y a Eva, les había prometido que el Mesías iba a venir, y que el Mesías iba a ser de la simiente de la mujer, iba a ser de su descendencia. Entonces, yo podría ir al principio de la historia y mencionar a Abel, al principio de la historia, ¿sí? El primer mártir. ¿Fue un hombre justo? Sí, fue un hombre justo. ¿Era de la simiente de la mujer? Era de la simiente de la mujer. ¿Fue martirizado injustamente? Fue martirizado injustamente. La sangre clamaba, la sangre clamaba. ¿Era el Mesías? Alguien podría argumentar de que Abel podría haber sido el Mesías. Pero no por una cuestión caprichosa, sino ¿por qué? Porque a Adán y a Eva se les había dicho que su simiente iba a vencer a Satanás, que iba a pisar la cabeza de Satanás. O sea que ellos esperaban un libertador del pecado, ellos esperaban un Mesías. Y no fue solamente Adán y Eva, cada generación esperaba que en algún momento viniera el Mesías. Cada generación. Hubo, por ejemplo, un hecho que también representa a Cristo. Isaac. Vamos a ir también allá atrás en la historia. Isaac. ¿Abraham sabía que de su descendencia iba a venir el Salvador? Sí sabía que de su descendencia iba a venir el Salvador. ¿Y que tenía que morir por los pecados de todo el mundo? Sí sabía que tenía que morir por los pecados de todo el mundo. Y Dios le pide que entregue a su hijo en sacrificio. Y Abraham está dispuesto a entregarlo, porque sabe que Dios tiene el poder de resucitarlo. ¿Era Isaac el Mesías? Alguno podría argumentar de que Isaac estaba predestinado a ser el Mesías, pero evidentemente no lo fue. Pero Abraham podría haber pensado que su hijo podría haber sido el Mesías, y así cada generación esperando que llegara el Redentor, alguien que tenía que morir por los pecados del pueblo. Vamos a otro personaje, Isaías, en la antigüedad, siglos después. El profeta Isaías, que fue aserrado por la mitad, fue martirizado. Él escribió una de las profecías más hermosas acerca de Cristo, que es Isaías 53. Cuando en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8, el etíope viene leyendo la profecía de Isaías, le pregunta algo a Felipe. Le dice, ¿esta profecía se refiere a sí mismo o a otro? Fíjense esta duda, ¿no? ¿A quién se aplica esa profecía de la muerte por los pecados del pueblo? ¿A Isaías mismo que fue martirizado? ¿O es otra persona que iba a venir en el futuro? ¿Sí? Entonces Felipe le explica que se refería a Cristo, y él entiende, ¿no? Entiende las profecías y se bautiza y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, etc. Pero así como podría haber sido Abel, así como podría haber sido Isaac, podría haber sido Moisés también, que fue libertador de Israel, de Egipto, fue realmente un libertador, a tal punto de que Satanás trató de matarlo antes que naciera, igual que hizo con Cristo. Entonces, Abel, Isaac, Moisés, Isaías y muchos de estos representan con su vida al Mesías venidero. Pero, ¿cómo sabemos que el Mesías no vino acá, no vino acá, no vino acá, no vino acá? ¿Cómo lo sabemos nosotros que somos creyentes? Bueno, lo sabemos no por especulaciones, no simplemente porque leemos el Nuevo Testamento y dice ahí simplemente que Jesús era el Mesías, sino porque el apóstol Pablo nos dice en Gálatas, capítulo 4,
que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, no podían ser ninguno de estos, no podía ser nadie, ¿sí?, de toda la historia, sino que tenía que ser alguien que naciera, que viniera al mundo y que muriera por los pecados de Israel, llegado el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuál es la profecía de tiempo que nos marca la venida del Mesías? Hay una sola profecía en todo el Antiguo Testamento que nos marca el tiempo exacto de la muerte del Mesías. ¿Hubieron muchas muertes antes de la de Cristo? Sí. ¿Hubieron muchos martirizados, hombres justos? Sí. Pero ¿cómo sabemos que es Cristo? Que Cristo es el Mesías, porque vino en el cumplimiento del tiempo. Hay una profecía en el libro de Daniel que se llama la profecía de las 70 semanas y que dice que a la mitad de la última semana se le quitaría la vida al Mesías. Y cuando nosotros analizamos esa profecía vemos que comenzó en el año 457 antes de Cristo y terminó en el año 34 después de Cristo. Y no solamente eso, sino que justo en el año 31, ¿sí?, de la era cristiana, Cristo fue crucificado, justo a la mitad de la última semana. Es la única profecía que da con detalle el tiempo de la muerte de Cristo. O sea que esta profecía nos marca la Pascua de todas las Pascuas. ¿Hubieron muchas Pascuas antes de Cristo? Sí, muchísimas Pascuas. ¿Cómo sabemos cuál fue la Pascua que cumplió con la promesa de la venida de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo sabemos? Porque hay una profecía de tiempo, una profecía de tiempo que nos marca cuándo Cristo iba a ser sacrificado como la Pascua de todas las Pascuas. Siguiendo este mismo razonamiento, vamos a ver cuándo iba a ser purificado el santuario. Si nosotros queremos saber cuándo Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, tenemos que hacernos la misma pregunta. Después de que Cristo ascendió a los cielos, o sea, Cristo asciende a los cielos, muere, resucita y asciende a los cielos, ¿sí? Quedamos por acá en la línea de tiempo. ¿Cuántos días de la expiación hubo? Estuvo la del mismo año, la del año siguiente, así, hasta nuestros días tenemos más de 2000 días de la expiación. ¿En qué día de la expiación de todos esos Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo? Ya vimos que no podía ser cuando Él ascendió a los cielos inmediatamente porque era más o menos la fiesta de Pentecostés. ¿Podría haber sido el mismo año? Podría haber sido el mismo año. ¿Podría haber sido el año siguiente? Sí. ¿100 años después? Sí. ¿2000 años después? Sí. ¿Cuándo en realidad Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo? Solamente, igual que en este caso, hay una sola profecía de tiempo que dice cuándo iba a ser purificado el santuario. Esa expresión, purificado el santuario, la pueden corroborar en Levítico 16. ¿Sí? Van a ver que la purificación del santuario es el día de la expiación. ¿En qué día de la expiación de todos estos que pasaron durante 2000 años después de la muerte de Cristo, Cristo tenía que pasar del lugar santo al lugar santísimo? Solamente hay una profecía de tiempo que comienza en el mismo punto de partida que el de las 70 semanas, que nos marca el gran día de la expiación. Y esa profecía se llama la profecía de los 2300 días, 2300 días, y termina en el día de la expiación del año 1844. ¿Sí? No hay otra, no hay otra. Búsquenle la vuelta, cámbienle las fechas, hagan lo que quieran, pero si ustedes corren esta profecía de los 2300 días, se corre la de las 70 semanas, y entonces Cristo no es nuestro Salvador. Jesús no es el Mesías. Entonces, si Jesús es el Mesías y vino en el tiempo señalado y cumplió la gran Pascua de todas las Pascuas con su muerte en el tiempo que tenía que ser, no antes, entonces Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año puntual que tenía que pasar, que era al final de los 2300 años o 2300 tardes y mañanas, que es una profecía que está unida a las 70 semanas. ¿Por qué está unida? Bueno, en Daniel capítulo 9, el ángel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Esa expresión determinada significa están cortadas. ¿De dónde están cortadas? Daniel capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Día de expiación. Día de expiación. Y ahí aparece el macho cabrío y aparece el carnero, que son animales de sacrificio para el día de la expiación, en Daniel capítulo 8.
Entonces, la única forma de saber que Cristo es el Mesías, porque hubieron muchos falsos Mesías antes de Cristo, de hecho, los escribas y fariseos estaban incrédulos sobre que Cristo era el Mesías, porque ¿qué decían? Ya vimos esto, ya vinieron muchos falsos Mesías, ya vinieron muchos a querer crear una revuelta, una revolución. Entonces ellos no creían, ¿por qué? Porque constantemente venía un falso Mesías. ¿Cómo sabemos que este es el verdadero? Porque vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo sabemos cuándo Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo? Porque hay una profecía de tiempo que nos marca el momento del comienzo de la purificación del santuario, y es la única, 2300 tardes y mañanas, y termina en el año 1844. ¿Sí? Entonces no hay forma de que Cristo haya entrado el mismo día que ascendió al cielo, ni el mismo año que ascendió al cielo, ni el año siguiente, ni el año siguiente, sino que tenía que cumplirse esta profecía particular del libro de Daniel. Entonces, como vemos, hermanos, bíblicamente no hay otra postura, no hay otra forma de explicar el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, sino es a través de las profecías de tiempo. No hay duda de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844, el 22 de octubre de 1844, que fue el gran día de la expiación. Hubieron muchos antes, pero ese fue el gran día de la expiación. En el año 31 de la era cristiana fue el gran día de la Pascua, cuando Cristo murió. ¿Hubieron muchas Pascuas antes? Sí, hubieron muchas Pascuas antes, pero es esa la que cumplió Cristo como Cordero, y fue en el año 1844 cuando Cristo empezó su rol de sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Bueno, esto era todo por este video, espero que se haya entendido. Cualquier duda, comentario, sugerencia, opiniones que tengan sobre este tema, la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios. Compartan este video con sus amigos, que Dios los acompañe y nos vemos en el próximo.